Cachirulo, que es inspirador de tendencia y musa de creadores. ¿Que no me creen? Pues escuchen a nuestros expertos. El cachirulo es una prenda clásica y distintiva del traje masculino tradicional aragonés, aunque no siempre fue así. Los que saben dicen que viene del pañuelo, turbante o lo que sea que llevaban en la cabeza los árabes. Eso iría evolucionando, se convertiría en una parte de la indumentaria tradicional, sobre todo los que trabajan en el campo, pues imagino que para recoger el sudor o lo que fuera, y con el tiempo pues se ha convertido en una pieza imprescindible del traje aragonés. El cachirulo, que yo sepa, pues cuando nuestros abuelos iban al campo normalmente, pues claro, iban como yo suelo ir disfrazado en las fiestas, ¿no? Pantalón de pana, chaleco de pana, la camisa, incluso algunos se llevaban la chaqueta de pana también, esto en pleno verano, ¿no? Entonces ellos idearon el colocarse el cachirulo así en la cabeza, se ataban el cachirulo en la cabeza y así el sudor de la frente pues quedaba empapado en el pañuelo. Dependiendo de su origen y clase social, variaba la indumentaria, y con ella el popular pañuelo. Azules y negros, a rayas, lisos, con flores, morados y negros característicos de Teruel. Pero, ¿de dónde procede el típico cachirulo rojo y negro? El tejido rojo y negro, algo escocés, bueno, realmente es un tartán escocés, que ha sido el que se reconoce como icono de las fiestas de Zaragoza, y el cachirulo maño, realmente su recorrido histórico es muy corto. Realmente fue el tópico del baturro en los años 60, cuando se hicieron tan populares esas fiestas y reuniones de los festivales de coros y danzas, por los cuales pues, la jota fue conocida pues, no solamente en toda España, sino en todo el mundo. Esa es la cuestión, que este sencillo pañuelo se ha convertido en todo un icono de nuestra comunidad. En las fiestas del Pilar nadie aparece sin él. Yo creo que sentimos más las fiestas y cuando nos ponemos el cachirulo al cuello, fíjate tú. Sí. Yo normalmente el cachirulo pues me lo pongo tal y como lo llevo ahora, aquí atado al cuello. He visto gente, pues bueno, chicas que se lo suelen atar atrás como coletero, otras se lo atan en la muñeca, hay gente que lo lleva aquí colgado en la cintura y ahora pues han sacado también algunos pues, que son pulseritas, de estas cosas, pero para mí el cachirulo hay que llevarlo bien al cuello porque en la cabeza normalmente claro solo se lo ponen los joteros, ¿no? Porque todo el día ahí con el tapacuqueras, es muy duro. Y como vale más maña que fuerza, en Aragón reinventamos la manera de ostentar nuestro querido cachirulo. Nosotros hemos querido, como Baturro Bizarro, que llevamos ya bastantes ediciones tratando de rescatar los iconos con los cuales Zaragoza se tiene que conocer, pues quisimos utilizar también como icono nuestro este tejido que en un principio es barato porque está mezclado con poliéster, es muy denostado, no gusta a los puristas de la indumentaria y nosotros quisimos un poco utilizarlo pues, como icono de nuestro sello particular. Y es que la moda, como el amor, no entiende de raza o condición. Sí, a mi perro le pongo el cachirulo y un chalequito, que le hicieron el año pasado. Lo del chalequito lo lleva un poco mal, pero lo del cachirulo lleva bien. Sí, oye, pues todos deben de llevar el cachirulo, todos. Los curas no se lo quieren poner. Pero yo te digo una cosa, hasta la Virgen del Pilar le pondría el cachirulo. No se hable más. Cachirulo al canto, que aún seguimos de fiestas.